Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 9. Al entrar al castillo, el grupo se encontró en un amplio vestíbulo. Una gran escalera de caracol ascendía por el pasillo, con pasillos que se extendían en varias direcciones. El suelo brillaba como un espejo y la luz entraba a raudales por los numerosos ventanales. Natasha había estado en algunos castillos y edificios antiguos, a menudo encontrándolos oscuros, pero este no. Este era luminoso y brillante. Sir Richard estaba prácticamente rebosante de emoción. Este es el corazón de Camelot, jadeó. Los mismos salones donde se reunía la mesa redonda. Las salas donde se tomaron las decisiones que moldearon un reino, no, una leyenda. Bedivere se volvió hacia el grupo, con un aire sereno pero orgulloso. La mesa redonda no es un simple mito, Sir Richard. Pronto lo comprobarán ustedes mismos. Mientras continuaban a través del castillo, Natasha se encontró trazando la ruta en su cabeza. Sin embargo, otro pensamiento la rondaba. El profesor Allen Marlowe apenas había hablado desde que llegaron a la ciudad. Era comprensible que se quedara sin palabras, pero no pudo evitar pensar que deberían haber evaluado su coraje antes de traerlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para eso, solo esperaba que no fuera otra planta, ya que podría complicar su misión. Aún así, por muy imponente que fuera el castillo, no tardaron en llegar a otro gran salón. Uno con grandes ventanales que dejaban entrar rayos de luz, que iluminaban una magnífica mesa redonda rodeada de sillas de igual altura. ¿Es eso, de verdad? ¿La mesa redonda? Preguntó Richard, mirándola con el amor y la admiración que uno podría sentir al ver a su hijo por primera vez. Sí, respondió Mordred con indiferencia. Les pido que se abstengan de tocarlo. Ganar un asiento es un gran honor, y quienes no lo tienen deben tratarlo con respeto. Sir Bedivere advirtió, deteniendo a los tres hombres, incapaces de resistir la tentación de sentarse allí. Bien, mis disculpas, respondió Andrew rápidamente. Es fácil olvidar que, si bien para nosotros es una leyenda, para todos ustedes es muy real y personal. No hay problema, ahora procedamos. Al final del pasillo había unos escalones que conducían a una pequeña plataforma y unas enormes puertas, intrincadamente talladas con incrustaciones de oro y plata. Tras estas puertas se encuentra la sala del trono. No miren el trono a menos que se les permita. Todos, incluida Natasha, tragaron saliva nerviosamente ante sus palabras mientras se acercaba y tocaba las puertas. Al oír que llamaban a la puerta, Agravain me miró. Al ver mi leve asentimiento, gritó. «Puede entrar». Las enormes puertas dobles de la sala del trono se abrieron con un crujido, liberando una cascada de luz dorada en la antecámara. La delegación avanzó con cautelosa reverencia, sus pasos amortiguados por la lujosa alfombra que cubría la entrada. Sir Bedivere y Mordred los escoltaron al interior, flanqueados por los siempre vigilantes caballeros que los habían acompañado desde las puertas de la ciudad. La sala del trono era un espectáculo. Una impresionante fusión de grandeza e historia. Altas columnas adornaban el salón, intrincadamente talladas con representaciones de las leyendas de Camelot. Batallas libradas, alianzas forjadas y victorias celebradas. El techo abovedado se elevaba alto, pintado para asemejarse a un cielo estrellado que brillaba con un brillo etéreo. El aire olía ligeramente a incienso, reconfortante y suave, y realzaba la solemnidad de la habitación. En el otro extremo de la sala, el trono se alzaba elevado sobre un estrado de piedra blanca. Este trono era una obra maestra. Plata reluciente, adornado con intrincados grabados de dragones, espadas y coronas. Su superficie estaba pulida hasta alcanzar un brillo espejado. Sobre ella estaba sentada la figura del rey. Vestidos enteramente con una brillante armadura de plata, aparecían como una imponente figura de misterio y autoridad. La armadura no presentaba defectos y reflejaba la luz con un brillo casi de espejo. Completamente oculto por el yelmo, el rostro de la figura estaba velado, sin revelar ni rastro de piel. Una larga y ondulante capa de tela blanca colgaba elegantemente de la espalda de la figura, formando un charco en el suelo. Estaba adornada con el símbolo de una corona dorada flanqueada por dos leones. El rey exudaba un aura imponente que parecía impregnar la habitación. Era imposible no sentir asombro al mirarlos. Dos caballeros flanqueaban el trono. A la derecha se encontraba Sir Agravain, astuto y calculador. Su armadura negra y plateada tenía un brillo sutil pero amenazador. Su capa caía pulcramente a un lado, acentuando su postura disciplinada.
Su cabello oscuro estaba peinado de manera impecable y sus ojos penetrantes no se perdían nada, escaneando a los recién llegados con una mirada evaluadora. A la izquierda se encontraba Sir Gawain, cuyo cabello rubio contrastaba marcadamente con la oscura presencia de Agravain. Su armadura dorada y blanca reflejaba la calidez de la habitación, y su expresión reflejaba una mezcla de orgullo sereno y emoción contenida. Mientras que Agravain proyectaba un pragmatismo frío, Gawain emanaba un honor caballeresco palpable. Sus ojos verdes de vez en cuando se dirigían a la delegación, teñidos de curiosidad. Cuando la delegación se acercó, los caballeros que los escoltaban se detuvieron bruscamente y se hicieron a un lado, formando una fila solemne. Bedivere se dirigió al grupo con un tono respetuoso pero firme. Ahora están ante el rey. Muestren su reverencia y arrodíllense. Natasha intercambió una rápida mirada con Sir Andrew y Sir Richard. Sin dudarlo, los hombres instintivamente cayeron sobre una rodilla. Incluso el profesor Marlowe, el lingüista, finalmente pareció reunir la energía para arrodillarse también. Natasha hizo lo mismo, sin estar segura de si debería haber actuado de manera diferente como mujer, pero con la esperanza de que reflejar a los demás fuera aceptable. Ella escuchó a los caballeros arrodillarse detrás de ella, el sonido de sus rodillas blindadas golpeando el suelo resonando en el aire. Incluso Mordred y Sir Bedivere se arrodillaron, y Natasha sintió su profundo respeto por su rey. Desde su posición a la derecha del rey, Sir Agravain dio un paso adelante, su oscura mirada fija en la delegación. Su voz era tranquila, autoritaria y carente de calidez. Ahora te encuentras ante el Rey León, el Señor de las Tormentas, soberano de Camelot, portador de Rongominiad y pastor de la justicia. Su Majestad Arturia Pendragon, el antiguo y futuro rey. Hablarás únicamente cuando se te dirija el mensaje y actuarás con la reverencia propia de esta sala sagrada. Por un momento la habitación quedó en silencio. Natasha se preguntó si había escuchado mal. ¿No se suponía que era Arthur Pendragon? Finalmente, Agravain se giró ligeramente hacia el trono, haciendo una profunda reverencia. Mi rey, la delegación del reino más allá de Camelot está lista para dirigirse a usted. ¿Debo proceder? Una mano envuelta en guanteletes de plata se levantó levemente del brazo del trono. Un gesto modesto que imponía autoridad. Natasha notó cómo incluso los caballeros en la habitación se enderezaron ante el movimiento, como si una onda invisible de poder viajara a través del espacio. Agravain se volvió hacia la delegación. Levántense y preséntense. Su tono era firme y no dejaba lugar a dudas. A medida que la delegación se levantaba lentamente, el peso de la presencia de la sala se sentía casi palpable. Natasha permaneció alerta, con movimientos pausados y serenos. Su mirada penetrante revoloteaba entre las figuras reunidas a su alrededor. Sir Richard y Sir Andrew parecían serenos pero a la vez asombrados. Mientras tanto, el profesor Marlowe apenas parecía mantener la compostura. Su mano se crispaba como si ansiara anotar todo lo que observaba. Natasha, sin embargo, se concentró intensamente en la figura armada sentada en el trono. El llamado Rey León. Cada movimiento intrincado resumaba poder, mientras que el completo ocultamiento de su identidad bajo la inmaculada armadura de plata infundía un inquietante aire de misterio. La mención de Agravain del nombre Arturia Pendragon despertó su interés. Había anticipado conocer a Arturo, el legendario rey de Camelot, no a este misterioso caballero acorazado. Ella no pasó por alto esta distinción y se preguntó si sus compañeros también lo habían notado. Sir Andrew Farrow dio un paso adelante, recuperando su habitual actitud diplomática. Su Majestad, comenzó con voz firme y serena. Soy Sir Andrew Farrow, representante del Reino Unido. Es un gran honor estar ante usted. El rey permaneció inmóvil, con la mirada acorazada fija en Sir Andrew. Sin embargo, permanecieron en silencio. Natasha sintió, ya sea por entrenamiento o por intuición, el peso de su escrutinio, incluso desde detrás de la visera. Este silencio fue intencional, diseñado para evaluar a la delegación sin pronunciar una sola palabra. Sir Richard dio un paso adelante, apenas conteniendo su entusiasmo. Su Majestad, soy Sir Richard Cole, un humilde historiador. Estar aquí, en esta legendaria sala, es un privilegio indescriptible. Ser testigo directo del legado de Camelot es como un sueño hecho realidad. Natasha reprimió la idea de poner los ojos en blanco ante su tono reverente. Aunque la pasión de Richard era genuina, ella reconoció que tal fervor podía ser un arma de doble filo en la diplomacia. La reacción del rey permaneció imperceptible, su silencio tan imponente como su presencia. Por último, el profesor Marlowe, el lingüista, dudó antes de dar un paso adelante. Su voz tembló levemente, pero encontró la fuerza para hablar. Su Majestad, soy el profesor Alan Marlowe.
Mi especialidad son los idiomas y la historia cultural. Espero facilitar la comunicación entre nosotros. Una vez más, el rey no ofreció ninguna respuesta. Sin embargo, Natasha observó un ligero surco en las cejas doradas de Sir Gawain ante los comentarios de Marlowe. Se preguntó si la vacilación del lingüística revelaba una falta de convicción. Mientras tanto, Sir Gawain permaneció impasible, mientras sus penetrantes ojos recorrían a los miembros de la delegación como si catalogara cada declaración y gesto. Natasha decidió que era su momento y dio un paso adelante. Su tono era al mismo tiempo respetuoso y asertivo. Su Majestad, soy Emily Ross y estoy aquí como agente de seguridad para garantizar la seguridad de esta delegación. Es un honor estar ante usted. Sus palabras fueron concisas, deliberadas y cuidadosamente elegidas. Ella comprendió la importancia de la brevedad, especialmente en presencia de caballeros expertos en interpretar cada matiz. La aguda voz de Mordred rompió la tensión, destilando indignación. Insinúas falta de confianza en el honor del rey. ¿Crees que haría daño a los invitados? ¿Es por eso que estás aquí, agente de seguridad? ¿Para protegerlos de nosotros? La acusación quedó suspendida en el aire como una espada tensa. Los instintos de Natasha se agudizaron. Se dio cuenta de la naturaleza crítica del momento. Justo cuando ella estaba considerando intervenir, Sir Andrew Farrow avanzó, con un tono tranquilo pero firme. Sir Mordred, no es el honor del rey lo que cuestionamos, afirmó Andrew, haciendo una leve reverencia en señal de respeto. Sin embargo, la carga de un malentendido puede llevar al conflicto, incluso cuando no es intencionado. Somos forasteros en sus dominios, y nuestro propósito es salvar esa brecha. Demostrar que venimos en paz y evitar cualquier error que pueda ofender a su rey y a sus caballeros. La expresión de Mordred se endureció levemente y su sonrisa vaciló mientras inclinaba la cabeza pensativamente. ¿Dijiste errores? ¿Entonces temes ofendernos? Su voz era más cortante, aunque menos hostil que antes. No temo, respondió Andrew, con una leve sonrisa en los labios. Conciencia. El respeto exige precaución, Sir Mordred, y le aseguro que tenemos la intención de mostrar el máximo respeto. Bedivere intervino. Su actitud tranquila funcionó como una presencia tranquilizadora. Sir Mordred, estos enviados han viajado desde muy lejos para presentarse ante el rey. Honremos su intención, como su majestad desea. Natasha notó un ligero cambio en la postura de Mordred. Aunque seguía escéptico, parecía algo apaciguado. Los caballeros de Camelot valoraban el respeto y la sinceridad, y las palabras de Andrew habían tocado la fibra sensible. Desde cerca del trono, la voz de Agravain rompió el silencio. La intención debe validarse con acciones, no solo con palabras. Expresa bien sus pensamientos, Sir Andrew, pero la confianza en esta cámara se gana. Hizo una pausa momentánea y la ira se filtró en su tono. Especialmente cuando alguien aquí se atreve a mentir ante el trono de su majestad. La atmósfera cambió dramáticamente. La tensión llenó el aire y los instintos de Natasha la impulsaron a prepararse para el conflicto. Cada caballero en la sala asumió una posición imponente, sus manos se movían nerviosamente cerca de sus armas, sus miradas agudas e inquebrantables. Sir Andrew Farrow se puso rígido pero mantuvo la compostura, aunque su actitud diplomática vaciló ligeramente bajo la tensión. Mientras tanto, la excitación anterior de Sir Richard se desvaneció, reemplazada por una pálida sensación de nerviosismo. Incluso el profesor Marlowe, típicamente discreto en su silencio, pareció encogerse bajo el peso de la hostilidad de los caballeros. Los ojos de Natasha se dirigieron hacia Sir Agravain. Su expresión ahora era una tormenta de furia fría. Cualquiera que haya desencadenado esa reacción, estaba claro que él creía que era una ofensa grave. Sir Agravain, comenzó Andrew con tono calculador, si algo de lo que he dicho le ha ofendido, le aseguro que fue sin intención. Por favor, aclare cualquier malentendido para que podamos rectificar nuestro error. Por un breve momento, sintió como si pudiera ver a través de su disfraz. Capítulo 10. Por un breve momento, sintió como si pudiera ver a través de su disfraz. Tú, acusó con un gruñido. Tienes la audacia de mentirle al rey. Tu engaño es palpable. Incluso tu nombre es falso. Sir Agravain, intervino Andrew, haciendo una ligera reverencia, debo objetar. Esta delegación se formó con sumo cuidado, y si ha habido algún malentendido, es nuestra responsabilidad, como sus aliados, resolverlo. Agravain lo silenció con un gesto rápido. No hables por ella. Deja que se defienda si tiene el coraje. Al darse cuenta de que no había otra salida que afrontar la situación, Natasha respiró profundamente. Ella dio un paso adelante e inclinó la cabeza ligeramente hacia el trono.
Su Majestad, Sir Agravain, afirmó con voz firme y serena. Tiene razón, no he sido del todo sincero. Sin embargo, mis intenciones no son engañosas. Estoy aquí para garantizar la seguridad de esta delegación y para representar el respeto y la buena voluntad de quienes nos enviaron. Ella levantó la cabeza y sostuvo directamente la fría mirada de Agravain. Soy hábil en el combate y he ocultado aspectos de mi identidad, no por malicia, sino por temor a que revelar demasiado generara una alarma innecesaria. La mirada de Agravain permaneció impasible. Reconoces el engaño, pero te declaras inocente. Qué conveniente. Natasha insistió con tono firme. Si he causado alguna ofensa, pido disculpas sinceras. Sin embargo, mantengo mi promesa. No pretendo perjudicar a esta corte ni a su rey. El silencio que siguió fue pesado, todos los ojos estaban fijos en el rey. Después de un momento, el rey levantó una mano enguantada, silenciando a la multitud. Su voz, tranquila pero autoritaria, resonó por todo el salón. El engaño es difícil de perdonar, pero debemos considerar las intenciones. Sir Agravain ha expresado sus preocupaciones. Veamos si sus acciones reflejan sus palabras. Agravain bajó la cabeza a regañadientes. Como ordenéis, mi rey. El rey giró ligeramente la visera hacia Natasha. Natalia Lianovna Romanova. Las palabras conmocionaron a Natasha. Su verdadero nombre, no Natasha Romanov, sino el nombre que había enterrado, fue pronunciado en voz alta por alguien a quien nunca había conocido. No intentes engañarnos, pues sé quién eres. No hay secretos ante este trono. La proclamación del rey resonó por la cámara, despojándola de cualquier ilusión de control que creía tener. Los caballeros que la rodeaban se pusieron rígidos. Incluso Mordred, antes relajado, ahora la observaba con los ojos entrecerrados. La calma de Bedivere se tensó ligeramente. La mano de Gawain se acercó a la empuñadura de su espada. Agravain, por su parte, tenía una sonrisa satisfecha y su mirada penetrante la desafiaba a refutarla. Natasha tragó saliva con dificultad, su mente corría mientras se adaptaba a ese giro inesperado. No tenía sentido negarlo, ni allí ni ahora. Ella inclinó la cabeza profundamente, su voz firme a pesar de la confusión dentro de ella. Majestad, dice la verdad. Soy Natalia Lianovna Romanova. Ese es mi verdadero nombre, y no lo negaré ante su trono. La imponente figura del rey permaneció inmóvil, pero su presencia parecía hacerse más palpable. Te han conocido por muchos nombres, Natalia, dijeron con un tono sereno pero incisivo. Pero esta te pertenece solo a ti, desenmascarada por mentiras. No te juzgaremos por tu pasado, pero entiende esto. La carga de la verdad es más pesada aquí que en cualquier otro reino que hayas conocido. Natasha inclinó aún más la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Lo entiendo, Su Majestad. Mientras esté ante usted, solo diré la verdad. El rey asintió y se volvió hacia Agravain, quien se recompuso. Muy bien, la gran misericordia del rey te cubrirá esta vez, pero no intentes más engaños, o el rey juzgará al rey. La dura advertencia de Agravain quedó suspendida en el aire. Aunque la hostilidad inmediata disminuyó, la tensión en la sala persistió. Los caballeros permanecieron vigilantes, con posturas firmes y miradas vigilantes. Natasha levantó la cabeza con expresión indescifrable. Por un instante, se encontró con la fría mirada de Agravain. Había caminado por una cuerda floja, pero lo había logrado, por los pelos. Gracias, Sir Agravain, dijo con voz serena. Comprendo sus palabras y las cumpliré. Al percibir el delicado equilibrio de la sala, Sir Andrew dio un paso al frente una vez más. Su tono era suave y diplomático. Su Majestad, agradecemos su comprensión y la oportunidad de estar ante usted. Nuestro propósito es claro. Buscar el entendimiento mutuo y explorar el potencial de amistad entre Camelot y el reino más allá. Una vez más, Sir Agravain representó a su rey. Hablas de amistad, pero el rey es tu legítimo soberano. Estas tierras, incluyendo Camelot y los territorios más allá, le pertenecen, y tú eres su súbdito. La atmósfera en la sala del trono se tensó. Las palabras de Agravain resonaron por toda la sala. Su tono claro e inquebrantable presentaba un desafío ineludible. Natasha notó que Sir Andrew se tensó ligeramente, aunque mantuvo su comportamiento diplomático. Sir Andrew avanzó con cautela, con voz firme pero firme. Sir Agravain, representamos a un reino independiente. Si bien respetamos la grandeza y la autoridad de Camelot, no buscamos la sumisión, sino una alianza basada en el respeto mutuo. ¿Cómo podrían no comprender las implicaciones de las palabras de Agravain? Su declaración ocultaba una exigencia. Que el Reino Unido se sometiera, que su gobierno se disolviera y que volviera a ser una monarquía extranjera.
La expresión de Agravain se ensombreció y entrecerró los ojos. ¿Respeto mutuo? Qué atrevidas afirmaciones viniendo de forasteros. El respeto debe venir de la lealtad y la fidelidad al rey. Hablas como si tu reino rivalizara con Camelot, pero ¿entiendes las implicaciones de eso? Antes de que Andrew pudiera responder, Sir Richard Cole intervino, con un tono menos pulido, pero igualmente serio. Sir Agravain, con todo respeto, la historia representa a Camelot como un símbolo de unidad y justicia. Si esto es cierto, su rey debería valorar a los aliados, no a los súbditos. No pretendemos socavar la soberanía de Camelot. Deseamos honrarla apoyándola. Natasha encontró sus comentarios ridículos. No había ninguna posibilidad de que el Reino Unido se sometiera a la autoridad de Camelot, así como era imposible que Estados Unidos volviera a ser una colonia británica. Sir Agravain dio un paso adelante una vez más, frío e inflexible. Su voz resonó con autoridad. No me entienden, Sir Andrew, Sir Richard y todos los presentes. Esto no es una negociación ni una discusión. Camelot no es solo una ciudad aislada del mundo. Es un reino. Su luz se extiende sobre todas las tierras que alguna vez estuvieron bajo su dominio, incluyendo Inglaterra, Escocia, Gales y más allá. El peso de sus palabras flotaba visiblemente en el aire, resonando como un decreto inmutable. Su tono se volvió más firme, casi acusador. ¿Sugieres que Camelot es una reliquia del pasado, simplemente un ideal para admirar o estudiar? Te equivocas. Camelot es un reino próspero, y su soberanía no se ve disminuida por el tiempo ni por quienes han olvidado a su legítimo rey. Natasha vio que la compostura de Sir Andrew flaqueaba. Sir Richard mostró una mezcla de curiosidad e incredulidad. El profesor Marlowe parecía completamente perdido. La mirada penetrante de Agravain recorrió a la delegación. El rey que tienen ante ustedes no es solo un gobernante. Es el rey león, el portador de Rongominiad y el legítimo soberano de todas las tierras que se identifican como Inglaterra. Esto no es discutible. Es tan cierto como que el sol sale o que el cielo es azul. La reivindicación de Camelot es un hecho. La tensión llenó la habitación. Los caballeros que estaban de guardia parecían perplejos de que fuera necesario decir algo tan evidente. Que, de hecho, toda Inglaterra era Camelot. Sir Andrew, loablemente, no titubeó. Sin embargo, su voz transmitía mayor cautela. Sir Agravain, con el mayor respeto, el mundo más allá de estos muros ha cambiado significativamente. Las regiones a las que haces referencia han evolucionado a lo largo de los siglos, desarrollando gobiernos y sistemas que sirven a sus ciudadanos hoy. Si bien honramos profundamente el legado de Camelot, debemos reconocer las realidades del mundo moderno. La risa áspera de Agravain llenó la sala. No había humor en ella. ¿Realidad? Consideras la realidad como si cambiara con los caprichos humanos. La verdad permanece inalterable ante el paso del tiempo y la conveniencia. La autoridad del Rey León no se ve afectada por la ignorancia ni la arrogancia de quienes digan lo contrario. Natasha sintió que se estaban produciendo fracturas en la determinación de la delegación. Las implacables declaraciones de Agravain socavaron la delicada diplomacia que esperaban construir. Ella reconoció la necesidad de ser cautelosa. Un desafío abierto podría convertir esta frágil situación en un conflicto abierto. La fachada diplomática de Sir Andrew empezó a debilitarse. Apretó los puños a los costados. Su voz se volvió más intensa. Sir Agravain, habla como si la historia fuera una cadena inquebrantable. Pero Inglaterra hace mucho que dejó de estar bajo el dominio de Camelot. No lo ha estado durante siglos. El Reino Unido es una entidad soberana con su propio gobierno, pueblo y leyes. No estamos sujetos a un trono que ha estado ausente ante mundo durante tanto tiempo. La expresión de Agravain se oscureció aún más. Su mirada firme se fijó en Andrew mientras avanzaba, sus botas blindadas resonando con autoridad. ¿Ausente? ¿Te atreves a afirmar que el rey está ausente? Su voz tenía un tono gélido. El regreso del rey fue predicho por el mismísimo Merlín. Debiste saber que volvería. Y cuando lo haga, guiará al reino hacia una gloria sin igual. El rostro de Sir Andrew Farrow reflejaba determinación. Dio un paso al frente, con voz firme pero con tintes de desafío. Majestad, con el debido respeto, debo cuestionar el fundamento mismo de las afirmaciones presentadas hoy aquí. Hablas del dominio de Camelot como si fuera una verdad inatacable, como si el pueblo de Inglaterra, y, por extensión, el del Reino Unido, simplemente estuviera esperando inclinarse ante un trono que no conoce desde hace siglos. Hizo una pausa, sus palabras mesuradas, pero cobrando fuerza. Pero el Reino Unido no es Camelot. Nuestro gobierno obtiene su legitimidad no de antiguas reivindicaciones ni de la voluntad de un solo gobernante, sino de la voluntad del pueblo.
Son ellos quienes eligen a sus líderes, determinan su futuro y exigen responsabilidades a sus gobernantes. Los caballeros en la sala se enfadaron visiblemente ante el desafío de Andrew. La sonrisa de Mordred se hizo más grande y la diversión brilló en sus ojos. La mandíbula de Agravain se tensó y sus manos se apretaron formando puños. La expresión de Gawain permaneció ilegible, pero la tensión en su postura era evidente. Bedivere miró al rey, con rostro sereno pero atento. Sir Andrew insistió, impasible ante la creciente hostilidad. Puede que la democracia no sea perfecta, pero es el sistema que hemos adoptado. Refleja nuestra creencia de que el poder no pertenece a un solo individuo, sino a todos los que están bajo su influencia. Así que le pregunto, Su Majestad, ¿qué le da el derecho a gobernar? ¿Qué le otorga al rey de Camelot autoridad sobre un pueblo que hace tiempo que dejó atrás a los monarcas y las coronas? Un silencio opresivo envolvió la sala. La pregunta de Andrew flotaba pesadamente en el aire. Natasha sintió la tensión como un resorte a punto de estallar en cualquier momento. Los caballeros parecían estar al borde de la ira. Pero no fueron sus espadas las que se movieron. En cambio, una espada golpeando una piedra rompió la tensión. Cuando se giraron de Agravain al rey en el trono, se sorprendieron al ver que sus manos descansaban sobre la empuñadura de una espada. La espada irradiaba una luz etérea y su hoja dorada parecía emanar la esencia misma de Camelot. Todos los caballeros se arrodillaron instintivamente, con la mirada fija en el arma como si fuera una reliquia divina, y de hecho, para ellos, lo era. Mientras Natasha se concentraba en la espada, sus agudos ojos captaron la inscripción en su hoja. Escrito con una letra elegante y fluida, decía: quien saque esta espada de esta piedra que será legítimamente rey nacido en toda Inglaterra. El peso de esas palabras flotaba en el aire. Era como si la espada misma exigiera respeto. Incluso Andrew vaciló, olvidándose temporalmente de su desafío ante una autoridad tan innegable. Finalmente, el rey habló, con voz serena pero imbuida de una fuerza silenciosa. Esta espada es Caliburn, la encarnación de la realeza, no otorgada por manos mortales, sino por la providencia. No afirmo mi poder mediante la conquista ni la fuerza, sino mediante el destino. Los cielos me declararon gobernante, y la tierra dio testimonio cuando saqué esta espada de la piedra. La mano del rey descansó suavemente sobre la empuñadura. Aunque sus movimientos eran mesurados, era evidente que la espada simbolizaba algo más que simple acero. Dígame, Sir Andrew Farrow, ¿se jacta su democracia de una espada forjada por voluntad divina? ¿Un símbolo de unidad tan poderoso que ha resistido la prueba del tiempo y la leyenda? Andrew dudó. Su boca se abría y cerraba como si buscara las palabras. Su compostura diplomática lo había ayudado a superar muchas situaciones tensas, pero la presencia de Caliburn, su luz dorada, un vívido recordatorio del reclamo del rey, era un desafío como ningún otro que hubiera enfrentado. Mientras tanto, Natasha percibió el cambio de dinámica en la habitación. La expresión de Agravain reflejaba un frío triunfo. La sonrisa de Mordred se había transformado en algo parecido a la alegría. Incluso Gawain se irguió, sus ojos verdes brillando de orgullo por su rey. Bedivere se mantuvo sereno, pero reverente, con la mano apoyada suavemente en la empuñadura de su espada. Andrew recuperó la voz, aunque le temblaba. Su Majestad, con el debido respeto, la voluntad del pueblo es la base de nuestro gobierno. Si bien esta espada, esta Caliburn, simboliza el favor divino, el mundo exterior de Camelot se ha transformado. Ya no se rige por símbolos, sino por la voz colectiva de su pueblo. El rey inclinó levemente la cabeza, un gesto deliberado pero no amenazante. ¿Y qué expresan las voces de su pueblo, Sir Andrew? ¿Hablan de unidad o gritan en discordia? ¿Celebran la fortaleza de sus líderes o lamentan sus defectos? ¿Anhelan la estabilidad, o lamentan su ausencia? La pregunta dejó a Andrew visiblemente desconcertado. Capítulo 11. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, el rey continuó con voz firme. Los símbolos perduran porque simbolizan más que simples objetos. Son ideales. Y los ideales, cuando se defienden con auténtica convicción, unen a quienes luchan por la justicia, la unidad y la paz. Camelot no es simplemente un reino, Sir Andrew. Es la esencia de lo que un reino debería ser. Natasha sintió que la tensión volvía a crecer. Por un instante, creyó percibir un destello de emoción tras la apariencia segura de Mordred. Un atisbo de tristeza o anhelo. La voz del rey se suavizó, pero conservó su autoridad. Has venido a hablar de amistad, pero cuestionas los cimientos de este reino. Si tus intenciones son sinceras, sigamos adelante sin más debates. Pero entiendan esto. La tierra recuerda a su rey, aunque el pueblo lo haya olvidado. Inglaterra es Camelot, y Camelot es inmortal.
Natasha se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, ansiosa por ver cómo respondería Sir Andrew a la declaración definitiva del rey. Los labios de Andrew se separaron como si fuera a hablar, pero las palabras parecieron escaparse de él antes de que pudiera articularlas. Sus puños apretados temblaban a sus costados. La presencia del rey, la confianza inquebrantable de Agravain y la espada brillante con su inscripción legendaria se sentían como una fuerza imparable. Andrew respiró lentamente. Su voz era baja y controlada, aunque teñida de frustración. Su Majestad, Sir Agravain, comenzó, es evidente que hoy no llegaremos a un consenso sobre la soberanía. Su convicción es innegable, y debo reconocer la fuerza del legado que defiende. Andrew eligió sus palabras con cuidado, pero Natasha percibió la tensión subyacente. Hizo una pausa e intercambió miradas con Sir Richard y el profesor Marlowe. Ambos hombres estaban claramente divididos entre el asombro y la inquietud. Enderezándose, Andrew adoptó un tono profesional mientras continuaba. Hoy hemos aprendido mucho sobre la historia, el poder y los ideales asociados con Camelot, por lo que estamos agradecidos. Sin embargo, sería prudente que nos marcháramos ahora para reflexionar sobre lo vivido y compartir estas enseñanzas con quienes representamos. Agravain entrecerró su intensa mirada. ¿Huyes con cuentos y promesas de paz? ¿O planeas regresar con ejércitos? Su voz destilaba sospecha, desafiando a Andrew a no flaquear. La mandíbula de Andrew se tensó, pero mantuvo la compostura. Nuestro único objetivo es garantizar que las conversaciones entre Camelot y el Reino Unido se lleven a cabo con el respeto que merecen. Apresurarnos en nuestras decisiones en una sala tan venerada empañaría su legado. La tensión en la sala se intensificó. La sutil insistencia de Andrew en la igualdad entre Camelot y el Reino Unido no pasó desapercibida. Mordred inclinó la cabeza y una leve sonrisa adornó sus labios. La expresión de Gawain se oscureció, llena de decepción contenida. Agravain, sin embargo, parecía dispuesto a investigar el asunto más a fondo. El rey levantó una mano enguantada. Con un solo movimiento, la sala quedó en silencio. Pueden irse, declararon con tono tranquilo pero firme. Regresa a tu reino y comparte lo que has presenciado aquí. Pero entiende esto. La soberanía de Camelot no es negociable. La verdad no cede ante la influencia ni la retórica. Andrew hizo una reverencia rígida, su frustración apenas disimulada por el gesto. Majestad, agradecemos su tiempo y el privilegio de estar en esta sala. Transmitiremos su mensaje a nuestro pueblo. La delegación se retiró. Los caballeros se apartaron para dejarles pasar. Natasha se quedó allí un momento, mientras sus agudos ojos escudriñaban la habitación una última vez. La mirada del rey la siguió. Una presencia pesada que podía sentir, incluso sin ver su rostro. Cuando salieron de la sala del trono, las inmensas puertas se cerraron tras ellos con una resonante finalidad. Natasha percibió la inquietud de Andrew. Sus hombros se tensaron mientras caminaban por los majestuosos pasillos del castillo. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Andrew exhaló bruscamente. Por primera vez, la compostura que tanto había mantenido se rompió. Eso, no fue lo que esperaba. Sir Richard, siempre optimista, intervino. Su voz estaba impregnada de asombro. No es lo que ninguno de nosotros tenía en mente. Pero piensen en lo que hemos vivido. El Rey León, Caliburn, el mismísimo Camelot. Esto es la historia en su máxima expresión. Andrew giró bruscamente, desbordándose de su frustración. Con o sin historia, no estamos más cerca de una resolución. Se consideran los legítimos gobernantes de Inglaterra, Richard. Eso no es algo que podamos simplemente negociar. Natasha comprendió que tenía razón. Todos la comprendían. El mundo jamás podría aceptar algo así. Era tan absurdo como una ciudad mágica de cuentos antiguos que aparecía de la noche a la mañana. Natasha notó la expresión encantada de Sir Richard mientras miraba hacia las imponentes torres de Camelot, sin intentar ocultar su asombro. Pero Andrew, ¿realmente comprendes lo que acabamos de experimentar? Esto no es solo historia. Es una leyenda viviente. El rey, los caballeros, esta ciudad, es una maravilla que supera cualquier cosa que nuestro mundo haya conocido jamás. Debemos tratar esto con cautela y respeto. La expresión de Andrew se ensombreció, su paciencia se agotó. ¿Respeto? ¿Precaución? Richard, ¿oíste lo que proclamaron allí? No buscan diplomacia ni diálogo. Afirman que Inglaterra es suya. Si quieres someterte a un cuento de hadas, adelante, pero me niego a aceptarlo. La voz de Sir Andrew Farrow se intensificó, aflorando la frustración. Esto no es inspirador, Richard. Es peligroso. No nos consideran iguales. Nos ven como súbditos descarriados, y sus afirmaciones son tan absolutas como absurdas.
¿Qué ocurrirá cuando se den cuenta de que no estamos dispuestos a ceder el reino? Marlowe, quien permaneció en silencio durante la mayor parte de la discusión, finalmente habló con incertidumbre en su tono. Pero ¿y si logran hacer valer esas afirmaciones? Su poder, esa espada, no es algo que podamos pasar por alto, Andrew. Si los provocamos, Andrew se volvió hacia él, con el rostro tenso por la irritación. ¿Y cuál es tu plan, Marlowe? ¿Rendirnos? ¿Entregar el Parlamento y la corona? Entiendo tu miedo, pero eso no significa que nos sometamos a él. Natasha sintió que era hora de intervenir, con voz firme pero resuelta. Andrew tiene razón. No se trata solo de precaución, se trata de mantener nuestra posición. Sus creencias no alteran nuestro conocimiento. Inglaterra no les pertenece, y no lo ha sido durante siglos. Esa es la realidad que habitamos, y ninguna espada reluciente ni ciudad antigua puede cambiarla. Andrew asintió bruscamente, agradeciendo el apoyo. Exactamente. Debemos trazar esa línea, clara y firmemente. De lo contrario, este Camelot pensará que puede entrar y tomar el control. Sir Richard los miró con una pizca de decepción en la mirada. Creo que ambos están pasando por alto el panorama general. No se trata solo de fronteras ni de gobiernos. Se trata de lo que esto significa. Lo que Camelot podría significar para el mundo. Andrew lo miró con desdén. Simboliza una fantasía que no puede coexistir con la realidad, Richard. Y si te fascina tanto la idea de reyes y tronos, quizá pertenezcas a otro siglo. Natasha intervino, y su tono alivió la creciente tensión. Basta. No estamos aquí para discutir sobre la importancia de Camelot. Eso lo decidirá la gente de casa. Nuestra responsabilidad es informar de lo que hemos presenciado y aprendido. Todo lo demás puede esperar. Andrew suspiró profundamente, cediendo a regañadientes. De acuerdo. Regresemos. Pero recuerda. Esto no terminará con charlas agradables y artefactos antiguos. Nos hemos topado con algo mucho más grande que cualquiera de nosotros, y no se disipará en silencio. Las pesadas puertas de la sala del trono se cerraron tras la delegación que se marchaba, envolviendo el gran salón en un silencio sofocante. El suave clic del pestillo resonó, marcando la tensión del encuentro. Los caballeros permanecieron inmóviles, con posturas que reflejaban distintos niveles de frustración, desdén o contemplación. Mordred se apoyó tranquilamente en un pilar, con una sonrisa burlona en los labios, como si la situación le resultara divertida. Agravain, por otro lado, no parecía nada entretenido. Tenía los puños fuertemente apretados, su mirada intensa fija en las puertas cerradas, como si pudiera sacarse a la delegación de su mente por completo. Se atrevieron a desafiar la autoridad del rey, espetó Agravain, con una voz tan aguda que atravesó la atmósfera pesada. Cuestionar lo que dictan la verdad y la historia. La palabra insolente no alcanza para describirlo. Bedivere, de pie cerca, dejó escapar un suspiro mesurado. Sir Agravain, no son de nuestra época. Su mundo los ha moldeado de forma diferente. Desconocen la legítima autoridad del rey. Esa ignorancia no es excusa. Replicó Agravain, con un tono más gélido. Vienen aquí como emisarios de la rebelión, disfrazados de diplomáticos. Su arrogancia es una afrenta para todo Camelot. Gawain, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente dio un paso al frente. Su armadura dorada relucía a la luz mientras miraba entre Agravain y el trono. Sus palabras fueron ciertamente provocativas, pero no creo que buscaran un conflicto abierto. Su comprensión de la realeza puede estar distorsionada, quizás irremediablemente, pero así es su mundo. No son caballeros. No comprenden el significado de servir a un ideal superior. Mordred rió suavemente, con un tono cortante. Oh, Gawain, siempre tan optimista. ¿Te perdiste la parte donde prácticamente despreciaron la idea del gobierno del rey? Jamás se doblegarían voluntariamente. Están demasiado perdidos en sus tonterías de la democracia. Agravina le lanzó una mirada fría a Mordred. Pensé que apreciarías su espíritu rebelde. Mordred gruñó, con Clarent en la mano. Te reto a que lo repitas. El ambiente se enfrió ante las palabras de Mordred. Bedivere frunció el ceño profundamente, mientras que Gawain frunció el ceño en señal de desaprobación. Finalmente, fue el rey quien rompió el silencio, con una voz serena pero resonante. Basta. La sola palabra silenció al instante la sala. Todas las miradas se dirigieron al trono, donde el rey permanecía sentado, con su espada dorada apoyada con la punta hacia abajo contra el suelo de piedra. Nuestros invitados se van y se llevarán consigo lo aprendido aquí. Lo que debemos hacer ahora es centrarnos en nuestros próximos pasos. La voz del rey, firme pero resuelta, resonó por toda la sala del trono, infundiendo una sensación de firmeza.
Incluso Mordred, aferrado a Clarent, se detuvo como abrumado por las palabras de su gobernante. La tensión en la sala disminuyó un poco, pero persistió como una cuerda tensa a punto de romperse. Agravain inclinó la cabeza, con expresión aún severa. Como decretéis, mi rey. Sin embargo, no podemos pasar por alto la afrenta de vuestra soberanía. Sus palabras no fueron mera ignorancia, sino una provocación. Nuestro camino es evidente, dije, con su voz tranquila y autoritaria resonando con claridad. Nos trajeron aquí porque la tierra clama por salvación, y la brindaremos, cueste lo que cueste. Observé a los 4 caballeros. 2 que apoyaban firmemente la guerra para unificar el reino, y 2 que se oponían a medidas tan contundentes. Sin embargo, comprendí que, al final, la fuerza tendría que influir. Porque incluso si obtuviera el apoyo del pueblo, los que están en el poder le negarían el derecho a elegir su propio camino y futuro, rechazando la voluntad de la mayoría y usando la fuerza contra mí. Gawain se dirigió a la sala una vez más, con una voz que denotaba una convicción sutil pero firme. Majestad, aunque no puedo negar que pueda surgir un conflicto, el pueblo simplemente desconoce lo que su gobierno les traerá. No creo que debamos recurrir a la fuerza, ni que sea necesaria. Mordred se burló, cruzándose de brazos. Incluso entonces, mi padre tuvo que usar la fuerza para unir a los señores bajo un mismo estandarte. Esta vez no será diferente. Bedivere intervino con calma, aunque con firmeza. Basta. Ambos expresen sus convicciones, pero nuestra prioridad debe ser la voluntad del rey. El camino a seguir está claro. Debemos guiar al pueblo, ya sea con el corazón o con las acciones, hasta que vean que Camelot es la solución. Yo, que había permanecido en silencio, finalmente hablé con voz serena pero resonante. Bedivere tiene razón, ambos hablan bien y dicen la verdad. Un camino intermedio es el que tomaremos. No me gustaba ver a mis caballeros divididos así, pero sabía que era imposible que permanecieran completamente unidos como un solo grupo, al menos no todavía. Ahora, este no es el momento de discutir nuestra estrategia futura, tales cosas deben hacerse cuando la mesa redonda esté completamente reunida, así que vayan a informar a sus compañeros caballeros de lo que sucedió aquí, hablen, piensen, discutan entre ustedes, y más tarde escucharé su sabiduría. Dicho esto, Bedivere, Mordred y Gawain hicieron una reverencia antes de marcharse. Aunque vi claramente que Mordred se fue solo, mientras que Gawain y Bedivere se marcharon juntos, la distancia entre ellos era más evidente que nunca. Guardé un momento de silencio, mirando por los grandes ventanales del salón del trono, donde los estandartes de Camelot ondeaban al viento. Que comience entonces la restauración de este reino. Agravain se detuvo un momento para asimilar mis palabras y mi decisión antes de hablar. Eres diferente. El joven rey jamás impondría su gobierno, por muy justo que fuera. Con una sonrisa, usé mis poderes para ajustar mi armadura, optando por un estilo más abierto. He madurado, Sir Agravain. Ahora entiendo que hay que tomar ciertas medidas, incluso si algunos no están de acuerdo. ¿Qué dirán tus caballeros? ¿Y si lo desaprueban? Preguntó Agravain, con evidente preocupación por su rey. Lo aceptarán. No me cabe duda, esta era puede parecer pacífica y próspera, pero en el fondo, está en decadencia. Una vez que lo reconozcan, no solo mis caballeros, sino el pueblo vendrá a apoyar mi gobierno, afirmé con convicción. Como deidad, como entidad divina, mi percepción del mundo se había transformado. Ya no solo percibía los deseos de la gente, sino que podía discernir la esencia misma de la existencia, tal vez solo de Gran Bretaña. Percibí esta aura nebulosa e informe que todo irradiaba. Como el rey león blanco de la sexta singularidad, reconocí la pureza del alma humana, aún podía, pero esto era diferente. Lo que vi no fue solo el alma sino el destino de Gran Bretaña, y parecía sombrío. Por ahora, nos prepararemos. Las puertas permanecerán cerradas. Ningún caballero podrá partir sin mi consentimiento, pero usted, Sir Agravain, tiene la autoridad para conceder permiso si lo considera necesario, aunque sea cauteloso. Aún es responsable ante mí. Me honras con tu confianza, respondió haciendo una reverencia. Bueno, creo que los demás han estado ocupados hoy, así que te dejaré volver a supervisar sus tareas. Lo despedí con un gesto. Sin él, me tocó afrontar una revelación significativa. Natasha Romanov, o Natalia Lianovna Romanova, según mis percepciones. La presencia de la viuda negra tenía implicaciones importantes. Iluminó la naturaleza del mundo en el que habitaba, explicando por qué no podía localizar la torre del reloj y por qué no sentía ningún reverso. La razón estaba clara. Por alguna razón desconocida, había renacido como Arturia Pendragon dentro del universo Marvel. Capítulo 12. El viaje de salida de la gran ciudad blanca fue mucho más rápido que el de entrada.
Pronto, los cuatro estaban fuera. Las grandes puertas se abrieron cuando se acercaron y se cerraron detrás de ellos. Con el gato ya fuera de la bolsa, Natasha decidió no regresar con los demás. En lugar de eso, se preparó para informar a Shield. Subió a su coche y sacó rápidamente una cámara oculta de su ropa. El diminuto dispositivo lo había grabado todo para su posterior análisis. La cámara se conectó a su portátil en el asiento del copiloto y los datos comenzaron a cargarse. Natasha se tocó el auricular. Soy la agente Romanoff. Tengo un informe para el director Fury. Soy la agente Romanoff, tengo un informe para el director Fury. Marcó rápidamente, compartiendo la información necesaria. Momentos después, un proyector iluminó el coche con los rostros de Fury, Coulson y Maria Hill. Romanoff, interrumpió la aguda voz de Fury, será mejor que tengas algo valioso porque el Consejo de Seguridad me está presionando para obtener respuestas. Natasha se reclinó en su asiento, con los brazos cruzados. Sí que tengo algo. Menos de lo que quería y no tan bueno como esperábamos, pero algo es algo, en fin. ¿De verdad es Camelot? Exclamó Coulson, incapaz de contener su curiosidad. Los demás se giraron hacia él y él pareció un poco avergonzado por su arrebato. Bueno, supongo que deberíamos empezar por ahí. Romanoff, ¿es Camelot o algo más? Es Camelot, señor, la ciudad del rey Arturo y todo eso. Hizo una pausa y miró el estado de la carga. Describir el esplendor que presenció fue difícil. Los detalles estaban claros en su mente, pero la grandeza general era casi imposible de transmitir. Tengo un enlace ascendente aquí. Vamos a subir algunas imágenes para que vean lo que vi. Rápidamente trabajó en la computadora portátil, recuperando la grabación. Se agregó otra pantalla al interior del automóvil compacto a medida que comenzaron a reproducirse las imágenes grabadas. La pantalla mostraba las imponentes paredes blancas mientras su grupo se acercaba lenta y pacíficamente, con la enorme puerta al frente. A medida que se acercaban, la enorme puerta comenzó a abrirse, dándoles la bienvenida. Fury y los demás tuvieron la primera visión de lo que había más allá de esos muros, aunque solo desde arriba, lo que no le hacía justicia. 10 figuras estaban listas para recibirlos. 8 caballeros idénticos y corpulentos con armadura azul y plateada, empuñando armas cuerpo a cuerpo, dispuestos en fila detrás de otras 2 figuras. Las diferencias eran evidentes. Sin embargo, al examinar la grabación, Natasha notó que estaba borrosa, lo que hacía que los rasgos de Mordred, el color del cabello y los ojos, fueran completamente indistinguibles. A pesar de haberlo visto claramente en persona, Natasha reflexionó. Es extraño. Las imágenes parecen estar corruptas. No hubo ningún problema durante mi visita. Fury se acercó, entrecerrando su ojo sano al observar la pantalla. Haremos que el equipo técnico lo examine, pero por ahora, consigamos una descripción verbal. Natasha dudaba que las imágenes pudieran recuperarse. La corrupción se limitaba al rostro de Mordred, lo que sugería que algo más estaba en juego. Pero se lo guardó para sí, sabiendo que Fury probablemente también lo sospechaba. Sí, señor. Se enderezó, dando su informe con precisión. Sir Mordred parecía joven, con cabello rubio salvaje recogido en una cola de caballo corta y ojos verdes. Es difícil estimar su edad, pero parecía joven, posiblemente un adolescente o de 20 y pocos años, similar a Sir Bedivere. Cabe destacar que tenía algunos rasgos femeninos, lo que posiblemente sugiere que podría ser mujer, aunque lo considero improbable. Fury asintió, sin dejar de mirar el rostro borroso en la pantalla. A pesar de lo improbable, vale la pena destacar el potencial. Buen trabajo. Sí, señor. Natasha continuó la reproducción, revelando el momento en que Sir Richard mencionó la conocida rebelión de Mordred contra su rey. El grupo observó atentamente cómo Mordred reaccionaba con fuerza, y estaba claro que el tema era delicado. Interesante, comentó Fury, aunque su mente estaba ocupada con posibilidades para explotar ese conocimiento. No pude descifrar mucho de eso, así que necesitaremos más información antes de sacar conclusiones. Natasha reconoció los pensamientos no expresados de Fury a pesar de solo haber escuchado una palabra suya. Continuando la reproducción, Natasha reveló al grupo entrando en la ciudad. Las calles impecables y los imponentes edificios provocaron un silbido bajo de Coulson. Impresionante, dijo. Es como adentrarse en una leyenda. Más que eso, respondió Natasha en voz baja. Es perfecta. Demasiado perfecta. Sin signos de desgaste ni deterioro, sin gente, solo caballeros. Parece más simbólica que la ciudad real. Ille frunció el ceño. ¿Un símbolo de qué? Perfección, respondió Natasha con calma. Mírala. Esa ciudad no fue construida por manos humanas. Es demasiado inmaculada.
Representa una meta, un ideal por el que luchar. Una gran afirmación de que el reinado del rey alcanzará la perfección. La expresión de Fury se ensombreció al considerar sus palabras. ¿Y los caballeros? ¿Cuál es tu evaluación? Desafiante. Si bien los dos caballeros son relativamente fáciles de interpretar, los otros de azul no se comportan como humanos. Basta con observar sus movimientos. Parecen demasiado precisos, casi robóticos, comentó Natasha, señalando otro de sus descubrimientos. Fury se inclinó, entrecerrando su único ojo mientras examinaba la grabación. Los caballeros de armadura azul exhibían una precisión mecánica e inquietante. Cada movimiento estaba perfectamente sincronizado y sus posturas eran extrañamente idénticas. ¿Entonces sugieres que no son humanos? Natasha negó con la cabeza. No exactamente, señor. No parecían completamente inertes, pero su comportamiento era inusual. Permanecían silenciosos, sin reaccionar, y no mostraban ninguna característica única. Es como si existieran únicamente para una función. Coulson frunció el ceño. ¿Como constructos? ¿Quizás golems? ¿O robots? No deberíamos ignorar la tecnología solo porque parezca improbable, pero creo que Coulson está en lo cierto, advirtió Fury, recordándoles que consideraran todas las posibilidades, por improbables que fueran. Natasha asintió. Quizás. No detecté nada claramente mecánico, pero no se comportan como humanos. Su presencia es intimidante, pero no como la de un soldado o un guardia entrenado. Es su quietud lo que resulta inquietante. Parece deliberada, como si existieran para desconcertarte. Fury entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Desconcertante o no, es efectivo. Una fuerza que no requiere descanso, sustento ni muestra debilidad es un sueño logístico. Si ese es el caso, debemos preguntarnos. ¿Cuántos hay? ¿Se pueden reemplazar? En cuanto a la ciudad, continuó, me sorprendería que la construyeran humanos, dado que apareció de repente. Pero supongo que eso descarta la teoría del viaje en el tiempo. Natasha asintió ante la observación de Fury. Sí, señor. Viajar en el tiempo parece improbable. Esta no es una ciudad traída de la historia. Está construida. Todo es intencional. Desde la disposición de los edificios hasta el impecable estado de las calles, incluso la ausencia de desgaste en los estandartes, todo indica una construcción reciente. Natasha reanudó la reproducción, rebobinando ligeramente para proporcionar contexto a sus siguientes observaciones. Las pancartas, señaló Natasha, pausando la grabación. Hizo un acercamiento a una pancarta que colgaba de un arco alto, cuyo símbolo dorado brillaba a la luz del sol. No hay señales de desgaste ni de coloración. O las colocaron ayer, o no se deterioran. Ambas hipótesis ofrecen información. Y ladeó la cabeza. ¿Y los emblemas? ¿Son significativos? Son uniformes, dijo Natasha, reanudando la reproducción a un ritmo más lento. Los mismos símbolos se repiten por todas partes. Leones, coronas, espadas. La imaginería visual transmite autoridad, unidad y poder. No hay variación, ni heráldica personal aparte de la que portan los caballeros. Eso concuerda con la representación del rey, comentó Coulson pensativo. Transmiten un ideal específico. No hay espacio para la identidad personal. Todo sustenta una visión singular. Exactamente, respondió Natasha, alejando la imagen mientras mostraba una plaza de mercado. Y este concepto se extiende al diseño de la ciudad. No es un trazado natural. Todas las calles son demasiado rectas, todas las estructuras demasiado simétricas. Parece un plano hecho realidad. Y frunció aún más el ceño. Sin embargo, no hay señales de vida. Ninguno, confirmó Natasha. Ni ciudadanos, ni comerciantes, ni familias. Solo caballeros. No se siente abandonado. Parece estar esperando algo. O quizás nunca ha tenido a ni aparte de caballeros. Fury tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Podría haber muchas razones. Quizá no puedan crear personas, pero eso no explica a los caballeros. Al menos los dos que vemos están vivos. ¿Existe la posibilidad de que venga gente? O quizá simplemente esté vacío, esperando a que lo habiten ciudadanos ingleses comunes. Natasha reflexionó sobre el comentario de Fury mientras reanudaba la grabación, capturando más de las calles impecables de la ciudad y las plazas inquietantemente vacías. Es una posibilidad, dijo pensativa. La ciudad podría ser un cascarón, el telón de fondo de algo más grande. Si está destinada a la gente, o bien aún no ha llegado, o bien el rey planea atraerla gradualmente. Ella se cruzó de brazos con expresión escéptica. Si ese es el caso, ¿por qué empezar con caballeros? ¿Por qué no incluir ciudadanos para fortalecer la visión?
Coulson se inclinó, con la mirada fija en la pantalla. Los caballeros encajan con la narrativa. Destacan a Camelot como símbolo de orden y fuerza. Los ciudadanos complicarían esa representación. Demasiadas variables. Fury intervino con voz tranquila y contundente. Así que tenemos una ciudad perfecta, deshabitada, y caballeros que pueden ser humanos o no. ¿Qué más destacable? Natasha adelantó la grabación ligeramente, deteniéndose en el punto donde la delegación atravesaba el mercado artesanal. Hizo un zoom sobre los letreros intrincadamente tallados que colgaban sobre los puestos vacíos. El mercado. Sin vendedores, sin mercancía, pero la artesanía es impresionante. Cada detalle tiene un significado, incluso en su ausencia de propósito. Ille frunció el ceño. ¿Para qué tener un mercado si no hay nada que vender? Porque el comercio no es el enfoque principal, explicó Natasha. Se trata de mostrar el potencial. El mercado puede estar inactivo ahora, pero te incita a imaginar lo que podría llegar a ser. Es una invitación, una promesa de prosperidad bajo el reinado del rey. Coulson arqueó una ceja. ¿Una promesa vacía? No necesariamente, respondió Natasha con tono firme. Si pretenden integrarse en la Inglaterra moderna, o reemplazarla, están sentando las bases. Una ciudad que parece lista para prosperar es mucho más atractiva que una inacabada o caótica. Fury se recostó, reflexionando. Así que la ciudad es más que una simple declaración. Es un cebo. Exactamente, confirmó Natasha, pasando la grabación a la siguiente escena importante. Y el público al que pretende atraer no son solo los ciudadanos de Inglaterra. Es cualquiera que vea esto y piense. Así es como podría ser el mundo. No es solo una ciudad. Es propaganda a gran escala. No necesitan ayuda con la propaganda, dijo Fury con gravedad. El Reino Unido ha propagado la leyenda de Arturo durante siglos. Todos conocen el nombre, entienden lo que representa. Simplemente necesitan validación, y esa ciudad se la proporciona. Natasha hizo una mueca ante sus palabras, plenamente consciente de su verdad. El aspecto más preocupante era que la gente de Camelot buscaba gobernar, y no tenía ninguna duda de que la gente de Inglaterra sentía una sensación de conexión con Camelot. El rey no necesita ganarse al pueblo, dijo con cautela. Están capitalizando algo inherente. La leyenda, la nostalgia, la idea de una época mejor. Camelot significa más que un lugar. Encarna un concepto. Ille se inclinó, con el rostro tenso. Y el pueblo la devorará. Una ciudad ideal, caballeros aguerridos, un rey justo y noble, es una fantasía que los políticos no pueden igualar. Pero las fantasías se desmoronan ante la realidad. Esto será todo un desafío, asintió Fury. No te envidio, jefe, comentó Natasha provocando sonrisas en los demás. Encontraré la manera de que también sea tu dolor de cabeza, replicó Fury antes de dejar que Natasha continuara. Natasha trasladó la grabación de nuevo a la plaza del mercado, donde la delegación se había detenido a contemplar la fuente central. La estatua del niño extrayendo la espada de la piedra dominaba la escena. Su brillante piedra blanca y sus detalles realistas volvieron a captar la atención de todos. Este fue uno de los símbolos más significativos, comentó Natasha, pausando el vídeo para permitir que todos vieran la clásica leyenda del niño sacando la espada de la piedra. Más joven de lo que esperaba, observó Coulson. Pensamos de forma similar. Parece mucho más simple, sin armadura, simplemente un niño, añadió Natasha. Ille examinó la imagen en la pantalla, entrecerrando los ojos. Es una representación impactante. Despojada de toda elegancia, resulta cercana. Aún no es un rey, solo un niño que se adentra en su destino. La gente verá su propio reflejo, o el de sus hijos, en él. Creo que te equivocas, intervino Coulson, atrayendo la atención de todos. Quiero decir, puede que estemos sobreanalizando esto. Son caballeros antiguos, no expertos en propaganda. Probablemente estén relatando hechos reales en lugar de inventando cuentos. Recuerda, provienen de esa época. No están reescribiendo la historia, sino revitalizándola. Natasha se reclinó ligeramente, contemplando la perspectiva de Coulson. ¿Estás sugiriendo que esto no es deliberado? ¿Que es simplemente autenticidad? Coulson afirmó. Exactamente. Les estamos proyectando ideas contemporáneas de propaganda. Si realmente provienen de esa época, no considerarían las cosas en esos términos. Este no es un mensaje inventado, es un recuerdo preservado, continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.